¿Verdad, maestro? Pues bien. Sí, adelante, es que está grabando. Ay, un poco difícil, soy sincera, soy Juneri. La verdad sí se me ha hecho un poco, bueno, es nueva en la materia, lógica, se batalla al inicio, como todo. Sí, totalmente. ¿De qué carrera son, jóvenes? Licenciatura en educación. Pues miren, Yo también soy de la educación. excelente. Pues miren, déjenme decirles, claro, de manera empírica totalmente, el tema de la educación es un tema también de mucha demanda en México. Hay pocos docentes. Yo luego he platicado con mi esposa y le he comentado que hace falta buenos docentes en México, sobre todo que tengan esa formación educativa, ¿no? Entonces, yo creo que Sí, es sí, un sí. buen término, más aún precisamente en nuestra materia, que ahorita les voy a definir qué es un currículo escolar. Hoy vamos a saber qué es un currículo escolar porque luego se confunde con planeación, con temarios, con mapa curricular, etcétera. El currículo escolar no es nada de eso, pero es algo general. Entonces ahorita lo vamos a ir viendo para ir ahondando en la actividad. Por ahí les califiqué. ¿Cómo les fue en las actividades? Pues a mí bien. A mí sí, pues, sí, me salió Sí, a bien. mí también. Fuera de una pequeña retroalimentación, me fue bien, creo yo. Ok. Sí, de hecho estoy enviando mensajes de voz también en la retroalimentación, también de forma escrita para que se vea como ciertas variables en la forma de dar retroalimentación al estudiante, señoritas ilustres. Sí, sí, sí. La Sí, verdad es que son muy pocos los maestros, que le comentaba, ¿no? En alguna retroalimentación le puse, son muy pocos los maestros que lo hacen. Entonces, me gusta porque amplía es todavía porque al final hay muchos maestros que te ponen, gracias, muy bien, pero realmente no hacen como debiera, pues, ¿no? Darte los elementos y te dicen, no, sabes que si vas por un camino, sabes que te faltó acá, le hiciste acá, te viste haberle hecho así. O sea, creo que está muy bien. Me gusta más. de hecho, la parte de retroalimentar, señorita, al estudiante, no solamente es un proceso rápido, sino lleva tiempo, lleva hasta 2, 3 días. A veces cuando tengo el tiempo y no es tanta la carga didáctica, pues en ese momento les envío su retroalimentación y para que ustedes vayan mejorando. El tema es eso, ir armando ciertas características. Pues muy bien, creo que por ahí se van conectando tus compañeros de forma anónima, pero ahí están presentes. Muy bien. Ustedes ya me conocen, jóvenes, pero me voy a volver a representar. Soy el profesor José Concepción Cruz López, soy originario del estado de Oaxaca, soy doctor en educación, tengo maestría en filosofía, soy lector, llevo más de 15 años en la docencia, me gusta la docencia y sobre todo manejo mucho la ironía socrática en este aspecto precisamente de que las clases se conviertan en un tema también de debate, en un tema también no enfocado en el estudiante, como decía Carl Rogers, sino enfocado también en el estudiante, no solamente enfocado en el profesor, sino también enfocado en la parte de las necesidades del estudiante. Entonces, me da mucho gusto que ustedes, sobre todo, son valientes, porque el tema de la educación también es un tema también de rebeldía. El que estudia genera cierta rebeldía y sobre todo el concepto también de buscar nuevos escenarios para la vida académica. Entonces, sin más preámbulos, si alguien gusta comentar algo, si no, pues prosigo con la temática didáctica. Por ahí creo que ya les estoy viendo el rostro, pensé que eran nada más algunas voces en el vacío del cosmos cibernético, ¿no? Muy bien, excelente, por ahí veo a Nuria, excelente, bienvenida. Sale pues, vamos a entrar en diseño de evaluación curricular. Como ustedes saben, nuestra materia tiene varias directrices, varias concepciones, varias propiedades. Para empezar, hay un libro que se lo recomiendo a ustedes, un servidor ya lo leyó, es de Marta Casarini Rato,
Marta Casarín Rato. El libro se llama Diseño y Evaluación Curricular. Y en ese libro viene la definición, que yo completamente estoy más de acuerdo con esa connotación, que el currículo escolar se pronuncia en latín currere, currere, significa caminos del aprendizaje. Lo que es el currículo escolar es todo lo que acontece en el ámbito dentro del aula. ¿Quiénes entran ahí? Estudiantes, administrativos, hasta los guardias de seguridad que están en la puerta, las instalaciones, todo eso es el currículo escolar. Y cuando hablamos de evaluaciones, que vamos a evaluar no solamente los aspectos del currículo vivido, que es cuando el docente da clases, no solamente se va a evaluar la actividad del estudiante, sino se va a evaluar otros factores. Recuerden que el currículo tiene 3 partes cuando hablamos de evaluación curricular. Lo que es el currículo formal. ¿Cuál es el currículo formal? La institución educativa. Entra ahí los planes, el mapa curricular, el perfil de ingreso, los administrativos, el director, todo eso, salud por ahí. Todo eso entra en el currículo formal. Luego viene el currículo real o vivido, en la clase que imparte el docente hacia los estudiantes. Y ahí en efecto entra una evaluación curricular. ¿Qué tipo de evaluación curricular? Preguntas de opción múltiple, observación, o a veces entra una evaluación oral, luego una evaluación por escrito, o una evaluación por proyecto, una evaluación por análisis de caso, etcétera. Luego entra la otra parte, que es el currículo oculto. El currículo oculto tiene una gran preponderancia dentro de la educación. ¿Por qué? Porque el currículo oculto es todo aquello que acontece que no esté escrito en una planeación. ¿Qué significa esto? Comportamiento de los estudiantes, comportamiento del profesor, la forma de actuar de los administrativos, todo eso que es moralidad, que es ética, que es una acción totalmente, no se podría decir, muy intrínseca. Eso se lleva ahí, no es tangible, pero sin embargo está ahí. Por lo tanto, jóvenes, esas son las 3 caras del currículo escolar, que es toda la escuela que se tiene que evaluar. Entonces, no se les olvide, el currículo escolar es el camino del aprendizaje. Es todo lo que vive el alumno, docente, administradores y los propios materiales dentro del aula. Por ejemplo, una forma también de evaluar el currículo es viendo que hace falta pizarrones en un aula, hace falta bancas, hace falta cañones, hace falta computadora, hace falta esto. Esa es una forma también de hacer una evaluación. Pues bien, ¿alguna pregunta que tengan, jóvenes? No, todo bien. No, No por el momento. Dice que el grupo que estuve anteriormente era un poco más activo. Ustedes están muy silenciosos, como si fueran voto de silencio, como si fueran monjes jóvenes. tal vez el horario. Estamos Eso es que escuchando tengo un lo escándalo. que estamos yo al menos estoy entendiendo que es lo que sí se me complicó, por eso estoy callada. Ok, espero que me Pero sí lo esté. escuchamos, sí lo escuchamos. Ok, muy bien, excelente. Espero que me dé a entender de qué trata nuestra materia, cuál es el sentir, cuál es su esencia. El objetivo es precisamente, se comprenderá hablando de esa taxonomía del profesor Benjamin Bloom, que fue un psicólogo, Benjamin, donde habló sobre los tipos de verbos que se tienen que utilizar en los objetivos, ¿no? Analizará, se comprenderá. Pues precisamente esa es la temática de lo que es, recuerden que la evaluación curricular es un gran debate fuerte en México. ¿Por qué? Porque en cada sexenio se ha venido gestando de cómo se debe llevar a cabo la evaluación. El problema es, si ustedes lo han de saber ya, México actualmente no ha entrado, acaba de cancelar lo que es la evaluación, la prueba de PISA. No sé si ustedes lo sabían.
Recuerden que México pertenece a este organismo de la OCDE, 1994, cuando se abre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en el tiempo ya al final de Salinas de Gortari, inicia precisamente lo que es Ernesto Zedillo, que fue secretario de Educación Pública en el tiempo de Salinas de Gortari. Se inicia esta prueba de PISA que son cada 3 años. En el 2020 iba ya a empezar, pero por cosas muy obvias, se tuvo que limitar, se tuvo que pasar para este año, pero México acaba de cancelar eso. La prueba de PISA es una evaluación también. El problema de todo eso de la prueba de PISA es que tiene un sesgo cultural. ¿Qué significa esto? Lamentablemente la evaluación se ha hecho para un cierto sector, pero México es una gran diversidad, no solamente de ideas, sino de culturas, de forma de pensar y sobre todo de cada uno de los individuos. A partir ya de Salinas de Gortari se ha venido como gestando ciertas connotaciones del tema de la evaluación, el tema del propio Fox, luego Felipe Calderón y luego un presidente cuyo nombre no me quiero acordar ahorita, que traía su copetito y no sé qué, que en el 2013 hizo una reforma en el tiempo de Emilio Choaifet, donde se ve la evaluación como un tema de dejar sin trabajo a los docentes. Entonces, como pueden ver, el tema de la evaluación curricular es necesario, pero lo que pasa en México, desde mi punto de vista, es que se debe de mejorar primero la educación y luego se debe de evaluar. Actualmente se está evaluando una educación en México que no es buena, que no tiene claridad, y más aún con este tema de la pandemia y la educación. También es un tema tremendo que va a generar ¿qué? Rezagos y desigualdad educativa. Eso es el problema actualmente, lo que estoy visualizando yo como profesor y como filósofo les puedo decir. No podemos evaluar una educación que en entrada no está bien. Mejorarla es lo principal y luego evaluarla. Ese es el tema que nos trae a esta concepción de la evaluación curricular. Como pueden ver, evaluar es importante, pero siempre, claro, tener ideas claras, sobre todo qué tipo de fuentes debes de entrar, fuentes epistemológicas, fuentes psicológicas, fuentes pedagógicas, etcétera, etcétera. Muy bien, ¿alguna pregunta? Por ahí ya veo a Carla Mendoza, bienvenida, señorita. Estoy viendo ahora sí un rostro, no veo nada, nada más veo nombres, ahora sí veo rostros, ¿no? Dale Sí, pues. hola, hola, buenas tardes. Muy bien, excelente. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Muy buenas tardes aquí. Ahí ya veo a Nuria, ahora sí ya veo otro rostro. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, hasta ahorita todo bien. Ok, muy bien, Yo creo que no, excelente. por el momento no. Excelente, muy bien. Sale pues, prosigo. Ese es el objetivo. Aquí está el calendario, aquí lo pueden ver ustedes. Hay una fuerza mayor, como decía San Agustín, el filósofo de Hipona, África, San Agustín de Hipona. Hay una fuerza que me supera, que es el concepto del tiempo. Decía San Agustín que él sabe qué es el tiempo, decía San Agustín, pero cuando me pregunta qué es el tiempo, no lo sé. Pero aquí sabemos qué es el tiempo. Termina el 26 de julio nuestra materia. Para que ustedes vayan trabajando, jóvenes ilustres, y no se vean en la dificultad de ir haciendo trabajos muy apresurados. Lo que quiero es que ustedes sustenten sus ideas y tengan claridad en el punto de vista de hacer anotaciones. Pueden parafrasear, no olviden que el parafraseo va así. Como ha comentado Jean Piaget, tal, así, tienen que ser, como ha expresado Díaz Barriga, perfecto. Como ha comentado Rat Tyler, perfecto. Hilda Taba, excelente. Y así pueden hacer esas tentativas de hacer ciertas anotaciones. De entrada, yo realmente estoy muy orgulloso de ustedes, los conozco poco, pero es un orgullo ser docente de alumnos, alumnas brillantes como ustedes y sobre todo tienen mucha inquietud de cambiar su paradigma de vida. Recuerden que la palabra paradigma viene del filósofo estadounidense llamado Thomas Kuhn. Si alguien quiere leer a Thomas Kuhn, adelante. Thomas Kuhn fue el creador de la palabra de paradigma. Paradigma significa modelo, un modelo establecido. Un ejemplo, ¿cuál sería? ¿Por qué las bancas siempre están hacia un lugar, ¿no? Enfocado en el docente, ¿por qué no enfocado en el alumno? Ese es un paradigma, ¿no?
Yo creo que una forma inclusive de llevar a cabo su aprendizaje es cambiar su forma de ser. La educación. Muy bien, veo por ahí qué bueno, ya veo por ahí a Niri, excelente, muy bien. Ahora sí veo rostros, veo rostros, veo rostros. Muy bien. ¿Qué se le entrega? ¿Es el calendario, jóvenes? ¿Alguna pregunta que tengan? No, todo bien. Ok, muy bien. Vamos entonces a rajatabla en todo esto. Algunas ya las califiqué. De hecho, como ustedes saben, yo sí soy mi parte, igual que mi esposa. Somos metódicos en la entrega de las actividades y tratamos de resolver el problema del estudiante en su momento, calificar en su momento. Ustedes los han visto. Les he enviado en un mensaje de voz, les he expresado mis observaciones, cuidar la estructura, Arial 12, interlínea 1,5 y que esté justificado. Bien, vamos a ver ya a partir de la sesión número 3. Anteriormente, de la primera sesión y la 2, hubo por ahí algunos acercamientos. Muy bien, ya ahorita ya sabemos qué es el currículo escolar y qué cosas se va a evaluar del currículo escolar, ¿no? Ya lo sabemos ahorita, las 3 partes, ¿no? Ojalá que sí lo tengan en cuenta, apreciables estudiantes. Muy bien. En la sesión número 3, se va a ver algunas características de la evaluación curricular. Como ustedes saben, no podemos evaluar algo que no existe, se evalúa algo que ya se tiene, ¿no? Pero aquí inclusive surge una concepción. Hay docentes que no saben qué quieren. Yo como filósofo les puedo decir, al menos hay que saber qué es lo que no quieren. Aquí podemos partir con lo que si queremos. Si al menos no sabemos qué queremos, al menos hay que saber qué es lo que no queremos, ¿no? Y a partir de estas características de la evaluación curricular, se tiene que llevar a cabo cierto adiestramiento. La cuestión de la evaluación curricular es que ahora, en plena pandemia, está parada. ¿Por qué? Porque el aula de clases se ha convertido en la cocina de la casa. El aula de clases se ha convertido en la recámara de la casa. El aula de clases se ha convertido hasta en el baño de la casa. ¿Qué significa esto? Que el currículo se ha estirado al máximo para poder llevar a cabo el ambiente del aprendizaje. Lamentablemente, jóvenes licenciados en educación, va a haber, como les he dicho, un gran sesgo educativo en México, porque muchos no tienen estos aparatos que tenemos ahorita. Otros por la radio, escuchan la radio, poco la educación a distancia. Otros la televisión que no jala bien y que no agarra los canales. Eso es importante y ya que reflexionar bien. La evaluación curricular ahorita no existe, no está presente. Vean el lineamiento de la nueva secretaria de Educación Pública. Recuerden que Estema Montezuma se fue como cónsul a Estados Unidos. Ahora Delfina Gómez es la nueva secretaria de Educación Pública en México. Ahora, ¿qué ha pasado? Pues los alumnos tienen que pasar al menos con 6 o con 7. Nadie puede reprobar. Entonces, ¿dónde queda la evaluación? ¿Para qué es la evaluación? ¿Para mejorar? ¿Para ver qué cosas no están bien? ¿O aplicar un FODA? ¿Cuáles son las debilidades? Entonces, eso es que vean ustedes la sesión número 3, como pueden ver, tiene muchas características, sobre todo yo les digo que la propia característica es que tiene que ser real. Hay evaluaciones que no tienen nada de realidad con el aspecto del estudiante. Como ustedes saben, en 1997 se implementó en México el Ceneval, que fueron tipos reactivos de opción múltiple. Vino el otro, el EGEL, donde se le debería evaluar al estudiante sus capacidades. El problema de esos reactivos es que te preguntan cosas que no tienen nada que ver con tu vida personal, con tu vida de acción. Y aquí viene precisamente una reflexión. ¿Realmente la evaluación curricular en México tiene un aprendizaje significativo o no sirve para nada? Ese es el gran debate que debemos de llevar a cabo, jóvenes ilustres, en cada momento. Pero bueno, pero recuerde muy bien esto, el tema de la evaluación no es nativo de la educación, ¿eh?
no es nativo de la educación. ¿De dónde viene? De las empresas, de las fábricas. Hay un libro que se lo recomiendo ampliamente, jóvenes. Ojalá que lean bastante, porque si son educadores y no leen, está peligroso el asunto. Hay un libro que se llama La medida de una nación del profesor Hugo Aboites. Es un pedazo de libro. Yo lo tengo, pero no lo presto. Tengo un pedazo de libro gigante. Se llama La medida de una nación del profesor Hugo Aboites, donde precisamente describe cómo fue el proceso de la evaluación. Surgió en las maquiladoras de Ciudad Juárez. La forma que llegaban los trabajadores para hacer su chequeo en la forma de elaborar ciertos productos, eso es evaluar. Luego vino al ámbito educativo. ¿Quién lo trajo al ámbito educativo? Fue Rap Tyler, junto con su discípula Hilda Taba en los años 30. No se les olvide esto. Bien, yo creo que yo inclusive cuando voy a la tienda a comprar sabritas, porque compro a veces sabritas, hago una pequeña evaluación. ¿Me va a alcanzar este dinero que llevo, esos 30 pesos o no? Eso es evaluar. Como pueden ver, evaluamos de forma informal o de forma formal en los dos aspectos de la vida. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Y bueno, el horario está pesado, déjenme decirle, aquí el horario está duro, ¿no? Jóvenes ya casi se van a dormir, están cansados, han trabajado todo el día, vienen a escuchar a un filósofo viejo a esta hora, dirán, no, ya no queremos escuchar nada, profesor, no, no queremos. Es difícil, pero bueno, pues ánimo, ¿no? Yo qué les puedo decir, ánimo, jóvenes. Muy bien. En la actividad, en esta Perdón, actividad, maestro, ¿me repite nada más el nombre del autor? ¿Es Hugo qué, perdón? Hugo Aboites es egresado de la Universidad de Harvard, es mexicano, es doctor en educación, al igual que un servidor, y yo creo que nos ha dado ciertas perspectivas sobre el ámbito educativo. Hay otro libro, aquí lo tengo en mi mano, se llama Historia de la Educación en México, José Manuel Villalpando Nava. Este libro es de editorial Porrúa, no Miguel Ángel Porrúa, Porrúa, ¿no? Este libro, pues miren, fue una gran aventura conseguirlo porque me tuve que escapar de mi esposo para comprarlo en el Zócalo y lo conseguí, ¿no? Aquí está, ¿no? Ok, sí, Ojalá gracias. que lo compren. Este llega hasta, cuyo nombre no me quiero acordar, pero llega hasta 2016. Recuerden muy bien que una de las herramientas de la evaluación era el INE. ¿Se acuerdan del INE? Surgió después de la prueba enlace que en México se aplicaba en el tiempo de Felipe Calderón. El INE acaba de desaparecer. De hecho, por ahí viene en la plataforma algunas anotaciones que hace de la evaluación curricular. El INE desaparece en el 2019. Lo quita el gobierno de Esteban Montezuma junto con López Obrador. Implementan otra evaluación que se llama el magisterio. Ojo, para que no pierdan de vista cómo va el tema de la evaluación en México. La prueba, Profesor, sí, adelante. ¿puede ser profesor o maestro o doctor? Bueno, para empezar. No, ¿Cómo los profesor, dime profesor? profesor, apreciar al Bueno, para mí es estudiante. maestro, porque pues ya tener el doctorado automáticamente hice su maestría primero. Bueno, maestro, ahorita usted mencionó algo Sí, muy claro sobre, bueno, se lo voy a decir como yo lo entendí. Todavía adelante. no estoy preparada tanto como usted. Yo tengo unos conocidos que hace unos 2 meses hicieron la bueno, el enlace, el examen, perdón, para las famosas plazas, para pasar Ah, el examen. Ahorita usted dijo el nombre, pero se me fue, pero yo lo entendí porque tengo una amiga que es maestra sí. y me asesora porque tengo dudas y me va orientando. Y otras conocidas que, pues, gracias a Dios terminaron la carrera antes o les dio las posibilidades, quien sea, vi que pusieron, de nada sirve estudiar si me pasan preguntas de un mesero. O sea, nada, ahorita usted lo dijo muy claro, a veces de nada nos sirve que estudiemos si nos van a poner una evaluación o un examen en este caso, que no venía nada, porque ella sí lo dijo, porque yo vi sus publicaciones, ahora sí en el Facebook, donde decía, de nada me sirvió matarme tantas horas estudiando, ni que hubiera hecho su... Ay, se me fue la palabra ahorita, pero nos hacen preguntas que no, o sea, no, y ahorita usted me lo terminó pues
abrir los ojos. No quiere decir que ya no voy a estudiar, no, claro que no, pero ya me di cuenta que sí. O sea, yo no creía lo que decía esta conocida, y ya hasta que le pregunté a mi amiga, no, y si vienen, pero creo que es la de Ceneval, ¿no? Si no me equivoco o estoy diciendo mal el nombre, No, que es para obtener las plazas, el examen sí, que... de hecho se hizo la evaluación de colocación del Exactamente, magisterio, se acaba de sí. hacer, Sí, tiene como un mes, porque ahorita de ese hecho es se para... canceló, de hecho se canceló la evaluación. Lo ah, hicieron para directivos de secundaria, mm, supervisores, y se acaba de por- cancelar, señorita. ¿Sabes por qué? porque, Encontraron coincidencias en ujú. más de 3,000 docentes, la coincidencia de la respuesta. Tuvieron como la misma respuesta y se Sí, sí, equivocaron en sí. la misma, O sea, ¿no? que fue un copiar y pegar tentativamente. Eso Sí, sí, es sí. digno de reflexión porque uno se pregunta, bueno, es como las prepas abiertas, compran la respuesta, Sí, ¿no? sí, sí. Ah, ok. Sí, ese era, bueno, con base a, yo sé que no va con lo que nos está usted explicando o va más Sí, o menos relacionado, pero por ejemplo, las medidas de evaluación, le comento, igual dice mi amiga, pues de nada me sirve, dice, si de 15 alumnos que tengo, 8 no participan y los tengo que pasar. Y dice, pues no me entiendo y como ella dice, yo si por mí fuera, yo los repruebo, pero no podemos porque después nos va a ir peor y yo sé que usted lo sabe muy bien. Y es donde digo, pues de nada sirve que, pues uno, no es la palabra correcta matar, ¿verdad? Estudiando ahí matando como para que, pues ahorita nada más, 8 sí y los demás no. O sea, de nada sirve la evaluación que a lo mejor tanto ustedes como docentes, bueno, como profesor nos está haciendo, si a lo mejor las primarias, secundarias, o creo que es hasta primarias y secundarias, nos tienen que pasar. Preparatorias, creo que no, creo que ellos hicieron examen. Y pues nosotros también, ¿verdad? sí, totalmente, joven estudiante. Si ustedes les echan un vistazo a partir del 2019, hablando de lo que comenta, señorita, se acaba de modificar en el artículo 3 de la Constitución mexicana. Recuerde muy bien que el artículo 3 hablaba de la educación gratuita y laica de primaria y secundaria. Ahorita se ha llevado al ámbito universitario, ¿no? Entonces uno reflexiona. Dice, bueno, ¿de qué va la evaluación en México? Tiene muchos matices, muchas contradicciones, porque al final de cuentas, recuerde muy bien que en el tiempo de Felipe Calderón, estamos hablando del 2010, eh, en ese entonces se hizo una negociación con una lideresa del sindicato que era el Bester Gordillo. ¿Por qué? Porque esas plazas que ahorita se hace examen para competir, anteriormente eran heredadas. Por ejemplo, yo, si yo fuera directivo de una escuela, yo podía heredar eso a mi hijo. Ahorita, en este tiempo que estamos viviendo, se abre la posibilidad, entre comillas, de poder competir por una plaza, sea docente, seas administrador, pero las preguntas, los reactivos que te hacen, tienen tinte positivista. Recuerden muy bien que Augusto Comte lo funda en Francia en el siglo XIX. ¿Y qué tintes tiene el positivismo? El positivismo te pregunta por el tecnicismo, no por la vivencia escolar. Ese es el problema. La vivencia escolar son muchos matices y muchos de eso no vienen en esas evaluaciones. Yo he visto alumnos brillantes que reprueban exámenes, ¿no? No es que el alumno esté mal, el examen está mal. Entonces, el planteamiento precisamente de nuestra materia es que nosotros reflexionemos y al menos optemos por siempre una vía diferente. Y claro, no hay que desanimarse, no hay que caer en el desánimo. Tienen que terminar su carrera ustedes, ser excelentes licenciadas en educación y dar propuestas para ir mejorando algunas acciones de cambio. Nos faltan 10 minutos, pero no se preocupen, les envío otra liga para cerrar nuestra sesión. ¿Qué les parece? No se espanten por ahí, Selene, no te espantes, ya casi terminamos. Ánimo, ánimo. Entonces, esa es la concepción, señorita, que me hacías esa anotación. Eh, estamos en la cultura de la evaluación. Lo que se ha dicho y lo que se ha formulado es que hagamos evaluación desde México, porque todos los mecanismos evaluativos que tenemos ahora vienen del extranjero. Lo que queremos es que nosotros hagamos un instrumento que sirva realmente para mejorar el ámbito escolar. Muchas evaluaciones, imagina nada más le preguntan a un niño,
Anteriormente en la prueba de enlace, ahorita el INE desapareció ya también. En la prueba de enlace le preguntaban a un niño de Oaxaca que tomaba clases abajo de un árbol, le decía, la pregunta decía, ¿cómo debes de desarrollar tu actividad en el laboratorio? El niño le preguntaba al profesor, ¿qué es un laboratorio, profesor? ¿No? Eso es Entonces, verdad. a Ujú, eso nos eso es- referimos, ¿no? A eso nos referimos de esos reactivos que a final de cuentas son absurdos y no dicen nada de lo que es la realidad de el docente. Tengo un libro que les voy a compartir, yo creo, unos 5 libros. Hay un libro que acabo de descargar que se llama Profes Rebeldes. Es la experiencia de un profesor con sus estudiantes, se los voy a compartir. Si no quieren, también se los voy a compartir, ¿no? Muy Ese sí está bien, bueno. excelente. Por ahí aguas ahí con la todos apreciable estudiante. Muy bien. Alguna pregunta que tenga, yo espero que haya solucionado tu duda, Yuneri. Si no, pues Sí, nada más, o sea que en pocas palabras es de lógica, mucha lógica y como dicen a veces contestar lo que bueno, no, bueno, digo gobierno, ¿verdad? A lo mejor no, le vuelvo a repetir, no sean las mismas palabras, es a lo mejor lo que el gobierno quiere escuchar, no lo que tú le estás diciendo, aunque tú sepas que es rojo y él dice que es verde, pues le tienes que decir que es verde. A lo que yo entendí, no es un foro de debate ni vamos a estar discutiendo, pero a lo que yo logro entender, o sea, lo que usted me explica y como yo lo razono, algo así es. No sé si estoy en lo correcto, pero algo así entendí. Yo- sí, al final de cuentas, señorita, de fondo hay un currículo oculto, como hemos platicado del currículo escolar. El currículo oculto te dice, estricto, pero no repruebes, pasa a todos los alumnos. Ese es el currículo oculto, al final de cuentas. No te lo dicen, ¿no? Pero está descrito en el propio lenguaje. Profesor, no se preocupe, pero no repruebe a nadie. No te lo dicen literal, pero O sea, que está ahí. usted no nos va a reprobar. No, No sé digo, qué decir, no sé qué pues decir. no, esperemos y profe no nos repruebe, por favor. No, es que no, o sea, sí entiendo. Usted nos acaba de decir, pues parecemos monjes. No, pues, No, pues yo, hay que ser realistas, ¿no? Y sí, estoy de acuerdo. Nada más era un decir, no lo toma mal. Totalmente. Ya que hay un libro de un educador mexicano, hay un libro que se llama 20 años de educación en México de Samuel Ramos. Samuel Ramos fue filósofo de la UNAM, al igual que un servidor. Y Samuel Ramos decía algo interesante que no se les olvide. La burguesía mexicana, estamos hablando de la burguesía, porque hay burguesía mexicana, sueña con docentes anglosajones. Lo acaba de es sacar verdad. apenas el Colegios de México. Lo acaba de sacar. Fíjense, curioso. Nada más un dato. Cuando estuvo Esteban Montezuma, nadie alzó la voz. Entra una profesora que ella lo dijo, que viene de familias muy humildes del Estado de México y demás, eh, y dice, bueno, y la burguesía alzó la voz, ¿cómo es posible que una mujer tome la Secretaría de Educación Pública? ¿Qué pasa con Delfina Gómez? Alzaron la voz porque es una profesora humilde. ¿Qué significa esto? Como dijo Octavio Paz, son máscaras mexicanas. En realidad, la burguesía mexicana pide profesores blancos, profesores extranjeros, no profesores. Por eso el pleito ahorita entre las normales, inclusive la normal Isidro Burgos, donde murieron los 43 normalistas. Ese es el choque actualmente fuerte, porque por un lado tenemos un México conservador y por otro lado tenemos un México liberal en el ámbito educativo, ¿no? Pero somos acosados por el currículo oculto, que ahí está presente. Realmente. Muy bien, ya nos queda 5 minutos. Ánimo, creo que algunos ya Morfeo se los está seduciendo de forma tentativa, tremenda, pero ánimo, jóvenes. Muy bien, en esta actividad número 3, igual viene el análisis de caso. 2, es de forma Dos. colaborativa. Es importante, por favor, por ahí vienen unas interrogantes que se tienen que llevar a cabo. No olviden, por favor, cuidar la forma. Les he dicho a varios de ustedes. Carla, te lo he comentado. Nuria, Selene, por ahí en tus penumbras, se los he comentado a todos, a cada uno de ustedes. Cuiden la forma, por favor. Por ahí Elizabeth, Irene, José Ignacio, se los he dicho que deben de cuidar la forma, Arial 12, interlineo 1,5 y que esté justificada.
si digan, bueno, profesor, quiero hacer mi citado en APA 7, pie de página, eso lo puedes hacer. La herramienta que te da es la BDU, nuestra Biblioteca Digital UNIT, te da cómo citar en APA, te da las variables, libros, videos, también Google Académico. Yo inclusive el trabajo que hice en el doctorado, un servidor, yo sacaba mis citas de Google Académico, hacía mi cita a pie de página. Claro, si fuera citado Harvard, citado Chicago, no es permitido a pie de página, pero el APA 7, que todavía sigue vigente, se puede hacer a pie de página, lo pueden trabajar así. Entonces, no olvide análisis de caso, colaborativo, dar sus reflexiones. Y ahí mismo en la actividad número 3 viene ya el preproyecto de forma individual, no lo van a hacer colectivos, ¿no? Viene precisamente, ¿qué es el preproyecto? Viene que hagan ustedes una reflexión de cómo va el tema educativo en México. Les recomiendo al profesor Ángel Díaz Barriga, por ahí tiene algunas tentativas interesantes sobre la nueva escuela mexicana, así se llama el texto. La nueva escuela mexicana del profesor Ángel Díaz Barriga. También tiene un video en YouTube, lo pueden escuchar y lo pueden ir trabajando a través de eso. El preproyecto, ustedes pueden hablar sobre el verdadero significado de la evaluación y cuáles son los retos. Los retos que son un México diverso, un México cambiante. Lamentablemente, está pasando, los planes educativos son obsoletos. La sociedad va cambiando tan rápido que la escuela se está convirtiendo en una escuela plana. Nada de novedad. Y eso es el problema, pero hay otro riesgo. ¿Y qué es? ¿Qué otro riesgo está pasando? Resulta que se está aprendiendo más fuera de la escuela que dentro de la escuela. No, ese es el riesgo que estamos viendo actualmente. Estos son los nuevos escenarios educativos, jóvenes ilustres. Muy bien, ¿qué les parece si tomemos un pequeño recesito de 3 minutos? Les envío otra vez la liga, hacemos el cerrado, vemos algunos libros actuales y damos por finalizada nuestra sesión. Jóvenes, que Morfeo los está seduciendo, ¿no, jóvenes? Sí, está bien. Está bien, profe. También tenía una pregunta con el análisis 2, pero ya cuando regresemos. Ahorita sí que lo revisamos, ¿qué te parece? Sí, yo igual Ok, también tengo dudas. Sale, vale, ahorita nos vemos. ok. Bueno.